Es difícil para nosotros como dominicanos, eso lo entendemos perfectamente, porque son cosas que pasan. Es una dominicanada. Pero explíqueselo a uno de afuera. Como yo decía antes, cuando decía, bueno, en términos legales dice que el peso es igual al dólar, pero en la realidad no. Es decir, hay cosas que no lo pueden entender. Claro. Entonces yo creo que nosotros tenemos que lanzarnos en una vía de aumentar el empleo, crear más empresas, hacer que el agro en República Dominicana y la cantidad de terrenos que están ociosos se puedan aprovechar con fines de exportación. Hay muchos mercados. Y yo se lo digo porque yo tengo, como te digo, no solamente conocimiento, yo soy un fracasado del campo, precisamente por esas mismas condiciones, porque siempre he creído que podemos hacer y podemos exportar, pero producir para ver lo que a alguien le va a interesar mañana, sin ningún tipo de respaldo, sin ningún tipo de apoyo, eso es simplemente lanzarse sin paracaídas, y me ha pasado varias veces, cosas que hemos sembrado y al final o las regalamos, y en lo mejor de los casos salimos empate. Que eso no es lo que sucede normalmente, usted se decalabra. Precios mantenidos con el mismo valor por años y años y años, precios de venta, y los insumos disparándose hacia arriba. Es decir, que también hablamos y decimos muchas cosas y hablamos en términos de política, pero lo deseable es que no suceda lo que sucedió con ese proceso de estímulo a la producción local. Entonces, uno escucha a funcionarios hablar de manera peyorativa, de una manera denigrante del sector productivo, que es penoso. Es penoso porque tú dices, bueno, ¿dónde está la creación de empleo? ¿A dónde que está? ¿O le van a seguir con la fundita y la cajeta repartiéndolo como lo hacían en otros gobiernos? No conseguimos nada y los objetivos del milenio no se lograrán a menos, y no solamente en los países nuestros, pero a menos que nuestro país, que es el que a mí me duele y me interesa, no tengamos un enfoque real. ¿Para qué se hace tal cosa? Para beneficiar a la población, no con el estímulo de pensar en lo mío, a dónde está, qué es lo que hay, y una población que le pueda pedir cuentas al funcionario que no cumple con lo que está haciendo. Lo peor de todo esto, don César, es que como país nosotros estamos inmersos en un proceso de apertura, con tratados, negociando tratados de libre comercio, abriendo los mercados. Se supone que con la idea de que nuestros empresarios salgan a competir a los mercados internacionales, pero no se crean políticas para los fines de la competitividad, o si se crean son como letra muerta, se hacen proyectos, a veces proyectos que son muy prometedores desde el punto de vista de los anuncios y de lo que dice la prensa y todo esto. Y esas cosas caen en letra muerta. El ejemplo que ustedes mencionaban de la ley que se aprueba, una ley de incentivo, que luego administrativamente es dejada prácticamente sin efecto. Pero así también existen otras leyes, por ejemplo, para el sector energético, que por un reglamento pasan años y para la pequeña y mediana empresa. Y no hay un reglamento para los fines de aplicación de esa ley. Y la energía eléctrica se va a tragar al país. Y entonces, ¿cómo diablos vamos a competir nosotros en el plano internacional, a salir a competir con otros países, otras economías, en condiciones adecuadas para poder penetrar esos mercados? Que no es lo mismo que competir internamente, porque aquí usted juega con muchísimas cosas, tráfico de influencia y toda una serie de elementos, usted lo maneja. Pero cuando usted sale a un mercado internacional, usted tiene que salir a competir en condiciones de eficiencia. Mientras la concepción sea una concepción fiscalista, nosotros no podremos caminar en ese sentido. Mientras no haya un concepto de desarrollo, una concepción desarrollista, pero y no hacer estrategias para avanzar en ese propio sentido. Nosotros tenemos empresas que compiten favorablemente en productos de exportación, que tienen un producto seguro de venta en muchos países, y sin embargo yo creo que lo que buscamos siempre es la forma de desestimularlo o poner una zancadilla a ver cómo se reduce en ese propio sentido. Yo creo que el momento es apropiado para que, quizá con el pretexto de los objetivos del milenio, nos demos cuenta de que hay muchas cosas que han estado mal hechas y que no están produciendo los efectos correctos. Es cuestión de revisarnos nosotros, aceptar la crítica, porque también tenemos personas que son tremendamente susceptibles a crítica de cualquier orden, cualquier índole.
Lo que se le diga Echan ya boche. de por sí. No, yo he sido receptor de muchos boches, inclusive creo que uno de los boches parlamentarios me tocó en una vez también, en alguna oportunidad. Pero es que también se indigna uno cuando ven planes, intenciones, buenos propósitos, pero a la hora de ejecutar no se ve nada. Y señor, mire, para ser un buen funcionario no hay que ser un buen político, lo que hay es ser un buen gerente. Cuando a un elemento lo sustraen de su condición de político y lo ponen a dirigir una institución, lo que hace falta es gerencia, ni siquiera título. La gente cree que para ser director de un hospital hay que ser médico. No. Mentira, hay que ser gerente. Ahora, en la parte clínica, usted tiene que tener un médico. Para eso. Y yo lo digo en todas las secretarías, en todos los ministerios, en todos los elementos que tenemos. Y yo creo, ojalá, ¿verdad?, que inventáramos algún sistema para clonar hombres de calidad. Pues entonces, cuando hay funcionarios que trabajan adecuadamente, no solamente con honestidad, sino con eficiencia, porque no basta ser honesto. Claro. Honesto, eficiente, rodearse de la gente que tenga que hacerlo. Y transparente. Y además que eso, mostrar resultados. Claro, eso es verdad. Y más que todo, ser un servidor público. Y que el interés nacional prime por encima del interés particular. Vamos a una pausa y regresamos. Pues sí, ya estamos en la parte final de la agenda económica del día de hoy, dedicada a los objetivos del milenio para el desarrollo, porque a veces nos olvidamos para qué eran esos objetivos del milenio. Y de verdad que, como siempre, muy enriquecedor compartir con don César. César, yo tenía entendido, a veces es malo tener entendido, porque es asumir que cosas que deben de pasar van a pasar, y muchas veces asumimos mal, porque esas cosas que deben de pasar no pasan. Conectando OMD con END, Estrategia Nacional de Desarrollo, mucha gente tiene la esperanza que en el mes de agosto el presidente de la República iba a introducir el proyecto de ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Ya estamos llegando al final del mes de septiembre y yo veo con cierta preocupación de que algo que parece ser un instrumento probablemente muy bueno, en el cual todos hemos invertido muchas horas, hombre, de discusión, de estudio, cómo poder hacer de que esta Estrategia Nacional de Desarrollo realmente termine siendo algo que vayamos a utilizar y en el cual yo creo que mucho de la necesidad de cumplir con los objetivos del milenio para el desarrollo se habían incorporado precisamente en esta estrategia. ¿Qué va a pasar con eso? Mira, lo primero que yo creo es que la definición de estrategia lo que implica es que no se puede ser eficiente, no se puede ser tan dinámico como requiere el país si no integramos a todos los organismos. Yo creo que por ahí es donde debemos caminar y es el objeto de esa Estrategia Nacional de Desarrollo. De nada vale que haya un área que esté dispuesta y comprometida en ese proceso si otra no lo está. Y este es un país difícil, señor, hay que entenderlo. Aquí todo da trabajo, todo, absolutamente todo es difícil y las cosas tú las puedes cuadricular y decir, lo vamos a hacer, el trazado de cancha de nuestra amiga, ¿verdad? Eso se va a hacer en esta forma. Y desde que ustedes... No, que hay un lema, don César, ¿por qué hacerlo fácil si te lo puedes hacer difícil? Entonces, el primer paso que tú das, lo primero que te dicen, no se vas a poder, ya. Eso es porque no se puede decir, hay que complicar estas cosas. Hay que ser perseverante. Yo creo que esa Estrategia Nacional de Desarrollo, hay que insistir en el compromiso que el presidente de la República hizo. Lógicamente, hay funcionarios que no solamente no creen en eso, que tampoco creyeron en lo que es proindustria. Y hoy por hoy uno piensa, bueno, pero han logrado hacerlo porque se habla de modificar la propia ley. Ya no solamente lo que fue un acuerdo voluntario inducido, ay, Dios, sino ahora es, te voy a modificar la ley. Entonces, uno se confunde en ese propio sentido, porque si eso se modifica, y estamos hablando de una estrategia nacional de desarrollo, donde todos los organismos del Estado tienen que estar alineados en el propio sentido, y en vez de crear dificultades, propiciar un proceso de facilidades,